Bien, compañeros, compañeras, camaradas de Reconstrucción Comunista, la dirección de la organización confió en Valeria y en mí para que ordenáramos algunas ideas en esta instancia. Creo que esta vez se resolvió por orden de altura, pero no obstante eso, es para nosotros igual una responsabilidad y ciertamente un desafío compartir una instancia como esta y colocar, por lo menos en debate, lo que nosotros creemos que es a esta altura casi que una obligación, no solo en el plano político, sino también en el plano ético, de reivindicar el legado del marxismo a 204 años del nacimiento de Carlos Marx. 204 años en el ciclo biológico, en la vida de una persona o de varias, puede resultar muchísimo tiempo. En términos históricos, 204 años son segundos. Hace 204 años, el corazón de la vieja Europa se encontraba convulsionado por los primeros trazos de lo que hoy conocemos como el mundo burgués. La revolución industrial, la consolidación de la burguesía como fuerza dominante a escala planetaria, el comienzo del reparto del mundo entre las grandes potencias, un conjunto de insurrecciones, revueltas, levantamientos populares, inspirados sobre todo por la necesidad de combatir las penosísimas condiciones de vida de la clase trabajadora. Estábamos en tiempos de consolidación del proletariado moderno, del proletariado fabril, lo que hoy conocemos como el proletariado fabril. Jornadas de trabajo extensísimas, en extremo inhumanas. Con mucha frecuencia los trabajadores encontraban la muerte al lado del telar, del torno, en la fábrica. En ese periodo, sobre todo entre los años 30 y 50 del siglo XIX, es abundante la literatura que da cuenta del grado de pauperización y de miseria de las masas populares, entre ellas, y como uno de los textos acaso más conmovedores de la época, el trabajo de Federico Engels acerca de la situación de la clase obrera en Inglaterra, conmovedor desde todo punto de vista, en las descripciones y el relato de cómo vivían aquellos trabajadores, ¿no? Tiempos entonces de convulsiones populares, de revolución burguesa, donde la burguesía todavía jugaba un rol revolucionario respecto del modo de producción anterior, del feudalismo, en donde este hombre, Carlos Marx, que nace, como ustedes saben, en lo que por entonces era el Reino de Prusia, ya llamada Thievers, de su infancia se conoce relativamente poco. En su adolescencia, a los 17 años, se gradúa del bachillerato y entra a la universidad a estudiar filosofía, derecho en realidad, aunque se gradúa doctor en filosofía. Se gradúa con una tesis en torno a Epicurio, Demóstenes y otros. Y lo que plantea allí es, digamos, en ese proceso de la juventud de Marx, comienza a asomar las inquietudes intelectuales que luego iban a marcar el resto de su vida. Comienza a vincularse tempranamente con las ideas más avanzadas de su época. Antes de incursionar, digamos, en la reflexión propiamente política, ensaya algunos caminos literarios. Esto a veces se conoce poco, pero escribe una novela que se llama Escorpión y Félix, que desde el punto de vista literario, a mi juicio, es malísimo. Y un par de cuadernos de poesía que comienzan ambos con una dedicatoria que dice: a mi querida y siempre amada Jenny, que fue la mujer que conoció en su infancia y con la que compartió el resto de su vida, y la madre de sus hijos, etc. Luego de estas incursiones literarias y de algún pasaje juvenil bastante bohemio que lo lleva a recibir las recriminaciones de su familia porque no encajaba con las aspiraciones que la familia tenía respecto del mismo, opera un viraje en su vida a partir del vínculo con los que por entonces eran los jóvenes hegelianos de izquierda, seguidores entonces de Hegel, un filósofo del que Marx comienza a tomar la concepción dialéctica que luego será estructurante en su pensamiento, ¿no?
Es a partir de este vínculo con los jóvenes hegelianos de izquierda, estamos hablando de un Marx que no ha cumplido aún 20 años, comienza entonces a orientar sus reflexiones políticas, sus jóvenes reflexiones políticas, hacia los problemas centrales de su tiempo y de su época. Estudia con verdadera devoción los escritos de Hegel, de quien toma entonces la concepción dialéctica para luego poner las patas arriba. De esto vamos a hablar un poco más adelante, seguramente. Y a Feuerbach, otro filósofo de la época, de quien toma inicialmente también en su juventud la concepción materialista de la historia. Se gradúa en el 41 y inmediatamente después, por razones vinculadas a las circunstancias políticas de la época, él pretendía ser docente y bueno, las censuras, las circunstancias políticas de la época se lo impiden, y incursiona en lo que luego lo acompañará al resto de su vida, que es la labor periodística. Empieza a colaborar y a trabajar y a fundar medios de comunicación. Inicialmente la Gaceta del Rin, luego los Anales Franco-Alemanes, etc. Es notable ver los primeros escritos de ese Mar joven a qué refieren y la evolución misma de su pensamiento. Por entonces era un joven idealista de izquierda y no más. Todavía no había madurado aquella concepción que luego conocemos nosotros y defendemos como el marxismo. No obstante, sí aparecía una enorme sensibilidad social en sus escritos, ¿no? Sus primeros escritos periodísticos, por ejemplo, cuestionan duramente, el primero de sus artículos, una ley que prohibía a los campesinos pobres recoger la leña de los campos de los hacendados. Diego. Incluso la leña que quedaba en el piso, digamos, la leña que caía de los árboles también era propiedad del hacendado. Bueno, y él, digamos, desde muy temprana edad comienza a plantearse y a cuestionar esas cosas. Es por el entorno del año 42, a partir de esta publicación, que recibe un artículo de un joven que no conocía, a Federico Engels, y queda impresionadísimo por el contenido de aquel artículo. 2 años después se conoce con este muchacho y comienzan lo que es hasta el día de hoy la relación de cooperación humana, material e intelectual mayor que conoce la historia de las ideas, ¿no? Es decir, no hay una parcería tal de ideas en la historia de las ideas como las que mantuvieron Marx y Engels desde aquel encuentro juvenil a la fecha. ¿Qué hace entonces? ¿Cómo empieza Marx a construir, a consolidar, a sentar las bases de este pensamiento tan hondo, tan profundo, tan en esencia radical, que lo convierte sin duda de ninguna naturaleza en el aporte más importante a la filosofía de las ideas en la historia de la humanidad? Empieza a estudiar con devoción y con verdadera obsesión lo más avanzado que en los distintos campos de la ciencia y las ideas existían en la época. Esto es lo que más tarde Lenin llamaría las 3 partes y las 3 fuentes integrantes del marxismo. Por un lado, la filosofía clásica alemana, particularmente Hegel y Feuerbach, estos dos a los que referíamos recién. Alemania era, obviamente, la cuna del pensamiento por entonces, y estos dos filósofos, particularmente Hegel, ofrecían una influencia, digamos, superlativa sobre el pensamiento de la época. Por otro lado, la economía clásica inglesa, básicamente Adam Smith y David Ricardo, los teóricos de la economía política del momento, los que comenzaban a plantear ya la teoría del valor-trabajo, etc. Marx estudia con detenimiento a estos pensadores, que todavía, obviamente, eran pensadores liberales y burgueses, y los estudia al detalle, y el socialismo utópico francés. Saint-Simon, Fourier y Auer, este último en inglés, pero se adscribe a esta corriente que conocemos como el socialismo utópico francés. ¿Qué era el socialismo utópico francés? Una corriente que planteaba la superación de las injusticias que el modo de producción planteaba desde un punto de vista de nobles aspiraciones éticas o morales. ¿No? Uno planteaba, bueno, hagamos unos falanterios donde nos juntamos todos y hacemos que digamos, en esta comunidad superamos las injusticias. Otros planteaban, bueno, todos los hombres tienen que trabajar y una educación universal y con eso terminamos con
digamos, ninguno había comprendido la esencia económica del capitalismo y la base material que determina el conjunto de las relaciones sociales. Marx estudia entonces estas tres cosas, supera críticamente cada una de ellas y sienta su pensamiento a partir de los siguientes ejes. La dialéctica, desde el punto de vista de la forma de leer, comprender y entender la realidad. El socialismo como ciencia, ya no como utopía, ya no como aspiración, sino encuentra en la propia base material del capitalismo las condiciones para la superación. Y, en términos de teoría económica, Marx, siendo, como decíamos, un joven periodista, llega a decir, bueno, yo comprendí que no sabía nada de economía y que tenía que estudiarla en serio, ¿no? La estudia tan en serio que llega a desentrañar, descubrir, ofrecer algo que hasta ahora nadie ha superado, que es la comprensión misma de cómo funciona la lógica de producción capitalista. La teoría de plusvalía. En su obra ya de madurez, El Capital, Marx se encierra en la biblioteca de la Inglaterra victoriana a terminar de entender este fenómeno que hasta el día de hoy es digamos, el aporte más importante que en materia económica ha hecho Marx para comprender lo que es el capitalismo. Entonces, en definitiva, nosotros podemos decir qué cosa es el marxismo rápidamente. Bueno, una concepción general de la historia de la sociedad y del hombre, una crítica honda, profunda y radical del modo de producción capitalista, es decir, Marx estudia una sociedad determinada, históricamente determinada, que es el capitalismo, y un programa para su transformación revolucionaria. Es decir, ofrece herramientas para comprender el nacimiento, el desarrollo y la decadencia o agonía del propio capitalismo. Muchas veces se discute o se ha discutido, bueno, hoy también se discute, ¿qué cosa era Marx? ¿Un filósofo, un economista, un político? Bueno, si lo juzgáramos por sus títulos, el único título que tiene es doctor en filosofía, entonces no podría decir es un filósofo. Si lo juzgamos por su acción práctica, su único trabajo reconocido es el de un periodista. Si lo juzgamos por sus aportes económicos, cualquiera diría que superó a los economistas de su época. Sin embargo, quien terminó de laudar ese problema, qué cosa era Marx, fue Engels, con mucha autoridad, además su entrañable amigo, compañero y camarada de toda la vida, en el discurso que ofrece frente a su tumba, cuando dice Marx fue, ante cualquier otra cosa, un revolucionario. Toda su producción teórica, toda su acción práctica estuvo orientada a la transformación del mundo. Esto queda, cuando Marx supera el materialismo vulgar de Feuerbach, lo deja muy claro en la tesis 11 sobre Feuerbach, donde dice, hasta ahora los filósofos se han encargado de interpretar el mundo, de lo que se trata de transformarlo. ¿No? Es decir, sentando las bases de eso. Entonces, Marx, que es el padre de esta concepción de la sociedad, del hombre y del mundo, de este programa de transformación y de esta crítica radical y al fondo de la sociedad capitalista, es ante todo, en nuestra opinión, un revolucionario. Podríamos preguntarnos, 2 siglos después, ¿qué tiene para decirnos para entender el mundo de hoy? ¿Qué otros aportes, además de estas críticas y estas cosas, ha hecho al proceso que conduce a una sociedad emancipada, a una sociedad superadora de la explotación del hombre por el hombre? Y podríamos decir que Marx también fue un hombre de acción, un hombre de combate. Participante activo y de primer orden del movimiento real de la lucha de clase de su tiempo. Fundador de la Primera Internacional, en 1864, de la Organización Internacional de los Trabajadores. Participante directo de los círculos clandestinos de la época que organizaban obreros, artesanos y demás en la lucha, ¿no? Particularmente la Liga de los Proscritos, la Liga de los Justos, que luego fue la Liga de los Comunistas, de donde surge el propio manifiesto del Partido Comunista en 1848. Fue delegado de la sección de su país a estos congresos. Digo esto porque muchas veces nos imaginamos un Marx que solo se encerró a estudiar y que contemplaba la realidad. Y fue un hombre de acción, un hombre comprometido con su tiempo, con las ideas de su tiempo y con la práctica política de su tiempo. Unido su vida y sus ideas indisolublemente
a la suerte de la clase obrera y de los trabajadores. Con definiciones y acciones que quebraban incluso, con audacia intelectual, digamos, las concepciones que en la época predominaban en el campo, lo que podemos llamar el campo popular o los movimientos de los trabajadores. Cuando los primeros congresos de la Liga de los Proscriptos, la Liga de los Justos, la Liga de los Comunistas, esta organización que fue mutando su nombre en función de las circunstancias políticas y que dio origen al movimiento comunista, todavía persistían consignas de carácter utópico en su seno, a las que Marx combate con mucha fuerza. La consigna de aquel congreso era: todos los hombres son hermanos, háganse una idea, ¿no? Consigna que Marx luego termina transformando, haciendo que prime otra consigna del Congreso por la que todos conocemos como Proletarios del Mundo Unidos, con la que cierra el texto del Manifiesto Comunista. Es en ese texto donde por primera vez en la historia se coloca al proletariado como sujeto histórico universal, portador de un proyecto propio, y como sujeto social objetivamente destinado a la superación del capitalismo, a convertirse en sepulturero del capitalismo. Es en ese texto donde se aparece por primera vez la definición de Estado a la cual los marxistas defendemos y reafirmamos. Dice en el manifiesto: el Estado es la junta central que administra los negocios comunes de toda la burguesía. Es decir, coloca esta perspectiva del Estado como órgano de opresión de una clase sobre otra, ¿no?, contra la supuesta neutralidad que hasta el día de hoy, vamos al primer cuarto del siglo XXI, y todavía la gente sigue sosteniendo desde otras ópticas la cierta neutralidad del Estado, o el Estado como algo supraclase, cuando ya desde estos tiempos que estamos analizando, el marxismo coloca con mucha fuerza esta idea del Estado como un órgano de opresión de una clase sobre otra. Y sobre todo tiene que el advenimiento de una sociedad nueva no será el resultado de otra cosa que no sea la acción organizada de la clase obrera, destruyendo el régimen anterior y construyendo la base de lo nuevo. Para lo cual, o condición de posibilidad de que eso ocurra, es la organización del proletariado políticamente y la socialización de los medios de producción. Es decir, para decirlo en grueso y ahorrando tiempo, que nos distinga a nosotros los comunistas de otros reformadores sociales que pueden andar por ahí, que legítimamente están en contra de las injusticias, la idea de que una sociedad emancipada pasa por la socialización de los medios de producción y el fin de la propiedad privada. Eso nos distingue a nosotros de otros reformadores sociales, ¿no? La idea de que hay un sujeto social que, por su propio lugar en el modo de producción, es el sujeto social que objetivamente puede sepultar el capitalismo, y esa es la clase obrera. Ese Marx que plantea esas cosas a contracorriente de su tiempo y que se convierte en una de las figuras, digamos, objetivamente venerada, querida realmente por los trabajadores que encontraban en ese cuerpo de ideas, que ese cuerpo de ideas les permitía salir de las tinieblas y le permitía entender lo que estaba pasando en la realidad, y entendiéndolo, asumir la perspectiva de su transformación. Ese Marx ha sido, desde siempre, la figura más vilipendiada, calumniada, atacada y odiada por la clase dominante a escala planetaria hasta el día de hoy. Y eso está bien. Eso da cuenta de la profundidad de su pensamiento. Eso da cuenta de la hondura de sus ideas. Eso da cuenta hasta dónde colocó el bisturí. Y no solo es odiado por las clases dominantes, vilipendiado por los burgueses, lo que, como decíamos, está muy bien, sino que además ha sido, y esto nos importa por lo menos reparar brevemente en ello, tergiversado, minimizado en su profundidad, fragmentado, segmentado por todas las formas existentes de reformismo, revisionismo, desde el propio nacimiento del marxismo hasta ahora. Se ha intentado 1000 veces mellar el filo de su espada, convertir en lo hoy, sobre todo, y desde la academia, ciertos marxólogos, por decirlo así, se han encargado o se pretenden encargar de mostrar un Marx inofensivo, descafeinado. Y entonces, desprovisto de ese filo,
es uno más de los pensadores que pueden ayudarnos a entender lo que pasa en la realidad. Y Marx no es uno más de los pensadores que nos pueden ayudar a entender la realidad. Marx es en esencia el único pensador de este tiempo que ha puesto al proletariado como sujeto histórico universal de la transformación. Y que nos ha explicado al detalle cuál es la lógica del funcionamiento del sistema capitalista y que nos ha explicado, sobre todo, superando toda la forma de idealismo, que es en la base material donde están las condiciones para la transformación de la realidad. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero es central entender esto. Es central entender que hasta Marx y el propio Hegel, hasta antes de Marx, el propio Hegel, se planteaba la idea de que la idea hacía la realidad. Y es Marx el que dice, no es así, es al revés. Es al revés. Es la realidad la que funda la idea. Son las condiciones materiales del hombre las que determinan su conciencia. Engels lo decía mucho más fácil cuando decía, no se ve el mundo igual de una choza que de un palacio. Digamos, explicando cómo es ese fenómeno de que es la base material la que determina la conciencia de los hombres. Entonces no es cualquier cosa, ni uno más. Y ahí aparece la academia y dice un día, porque entonces Marx era un economista que aportó no sé qué, pero en la filosofía no sé. Y aparecen otros y dicen, no, pero Marx era un filósofo, lo que pasa es que su concepción económica fue superada. Y otros dicen, hubo un joven Marx y un Marx del medio y un Marx maduro que luego se fue transformando, intentando como una fragmentación antidialéctica, como si no existiera una unidad real. Y otros que dicen que acá hay un marxismo cultural y acá hay un marxismo... No, el marxismo es una unidad de idea y acción, que naturalmente tiene evolución como tiene evolución el pensamiento humano, que naturalmente refleja problemas de su época, que algunos de los cuales hoy se expresan de modo diferente. No es lo mismo, desde luego, el mundo de la segunda mitad del siglo XIX que el mundo del primer cuarto del siglo XXI. Ahora, en esencia, y eso es lo que tenemos que ver nosotros, en esencia, el núcleo central, la médula del pensamiento marxista, no solo, podríamos decir, es justo, sino que es pertinente para entender el mundo de hoy. Y en algún sentido, es la herramienta más útil que el proletariado cuenta para superar la prehistoria de la humanidad, para terminar con las condiciones de explotación, la herramienta más útil con la que el proletariado cuenta en ese camino. Entonces, enfrentar también estas corrientes que pretenden mostrarnos ese Marx inofensivo y defender la concepción de un Marx revolucionario es también tarea en estos tiempos de los comunistas. Es también tarea en estos tiempos de los que estamos seguros que esta no es la estación final de la historia y que es posible pensar una realidad y un mundo diferente. Durante el curso de su vida, como decíamos, no escamoteó un solo esfuerzo, a costa incluso de su propia vida, ¿no? Un hombre que vivió penurias materiales extraordinarias, que vio morir a algunos de sus hijos en la más absoluta miseria, y que no renunció nunca a esta idea de ofrecer una perspectiva de transformación revolucionaria de la vida del proletariado. Que tuvo siempre una extraordinaria confianza, no confianza idílica o mágica, sino confianza material en que el mundo este puede ser transformado y que esa transformación dependía precisamente de la comprensión de esa base material de cómo funciona el capitalismo y que a partir de ahí hay un sujeto organizado capaz de derrotarlo. Hoy se nos dice desde las tiendas del oportunismo, desde el posmodernismo, desde el relativismo filosófico, hoy se nos dice una serie de sandeces euroteóricas que pretendidamente quieren superar el marxismo y no llegan a lustrar la punta de sus zapatos. Entonces dice, hoy la realidad no se puede entender, hay muchas realidades distintas. No hay una verdad única que exprese la realidad. Y nosotros sabemos que el mundo es un proceso único y que la realidad también, la verdad también es un fenómeno único, indivisible, al que hay que llegar a partir del análisis de las contradicciones. Que no hay dos verdades para el mismo fenómeno cuando se llega al fondo de la realidad. Y después nos dicen, no, pero lo que pasa es que hoy ya no hay sujeto capaz de transformar la realidad, sino múltiples sujetos. Y un día el sujeto es el ecologismo, y otro día el sujeto es el feminismo, y otro día el sujeto es la diversidad, y otro día el sujeto es el no sé qué.
porque la clase obrera ya no es la misma que antes. Bueno, que la clase obrera no es la misma que antes, no ofrece ninguna novedad, chocolate por la noticia, el mundo cambia, cambia, seguirá cambiando y cambiará. ¿No? Desde Heráclito, que era el padre de la dialéctica, hasta ahora, ¿no? Decía, nadie se baña 2 veces en el mismo río, ¿no? Las cosas se cambian, ¿no? El agua cambia. Ahora, ¿en qué sentido cambian? ¿Y cuánto hay de negación en ese cambio y cuánto de afirmación? Veámoslo rápidamente. La historia de la humanidad era la historia de lucha de clase, decía Marx en las primeras páginas del manifiesto. Hoy, siglo XXI, ¿alguien puede negar con sensatez intelectual que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clase? ¿Está perimido eso? ¿No es cierto? ¿O es cierto? No me toma mucho tiempo decir, es rigurosamente cierto. La historia sigue siendo la historia de la lucha de clase. Segundo elemento, para los que nos dicen que representamos ideas perimidas, obsoletas, del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo de hoy reclama a gritos ser transformado. El mundo de hoy es esta idea de que el capitalismo resolvía los problemas de la humanidad y entonces el socialismo de por sí quedaba como una expresión obsoleta. ¿Se confirma o se niega en la realidad? Enfáticamente se niega, porque el mundo de hoy confirma con una claridad meridiana que el capitalismo ofrece lo que ofrece, lo que ya hemos dicho y hablado 1000 veces, ¿no? La reproducción de la injusticia, la desigualdad, la miseria, la muerte, la guerra, todos los días. Y que en última instancia el capitalismo es esto, de un extremo en la realidad, opulencia, lujo, riqueza, estúpida aventura por el consumo y no sé qué, y en el otro extremo, miseria, pauperización, pobreza, muerte y sufrimiento. El capitalismo es una sociedad determinada históricamente y condenada a desaparecer. Decía Marx, ¿esto es cierto o es verdad o es mentira? Bueno, esto es más complejo porque alguna gente envalentonada dice, no, el capitalismo es la estación final de la humanidad, ya llegamos, ya está. Ahora lo que se trata es de mejorar esto, de limarle sus aristas más regresivas, como maquillar a Frankenstein más o menos, ¿no? Buscar a ver cómo hacemos para que esto se parezca a relaciones humanamente potables. Y la verdad que el socialismo, que el capitalismo sigue siendo un modo de producción históricamente determinado, condenado a desaparecer. No es la estación final de la humanidad. En la década del 90, cuando implosiona producto de sus propias contradicciones, lo que ya no era el campo socialista, surgen un conjunto de teorías, algunas se convierten en bestseller, promovidas por el pensamiento dominante, que decían, llegamos al fin de la historia. Es famoso aquel libro de Franklin Fukuyama, el fin de la historia, ya está, esta es la estación final de la humanidad. Entonces nosotros desde nuestro punto de vista tenemos que decir, si este es el fin de la historia, y si la humanidad, este es el destino de la humanidad, equivale a decir que la humanidad no tiene ningún destino, ¿no? O sea, esto es lo que es el destino de la humanidad. Y luego apareció otro que se llamaba Jeremy Rifkin, que estuvo por acá y andaba por todos lados, que había escrito una cosa que se llama El fin del trabajo. Entonces iba a desaparecer el trabajo y ya no sé cuánto, ¿no? Más que, digamos, teorías que no. Ese Rifkin estuvo aquí por mitad de los años 90, de una conferencia en el Parque Hotel, ahora es la sede del Mercosur, y el hombre se bajaba del escenario y le iba diciendo a la gente, ¿usted qué hace? Yo soy telefonista, su trabajo va a desaparecer en 2 años. ¿Y usted qué hace? Yo soy repartidor, su trabajo va a desaparecer en 5 años. ¿Y usted qué hace? Porque la 5G, la 4, no sé cuánto, la tecnología, la cosa, ¿no? Y el mundo de hoy que confirma que cada vez hay más gente que vive de la venta de su fuerza de trabajo. Y que el capitalismo podrá inventar máquinas que hagan lo que sea. Ahora, el proceso donde se objetiva, digamos, la mercancía se objetiva en el mercado y para que haya mercado necesita de quien la consuma. Y que cada cosa que toquemos es producto del trabajo humano, el único capaz de transformar la naturaleza. Junto con la tierra, la única fuente de riqueza. Lo que nos explicó Marx. No todas estas sandeces ideológicas que andan por ahí. Así que se acabó la clase obrera. ¿Se habrá metamorfoseado? ¿Será diferente a la de antes? ¿Tendrá cosas? Ahora, no es la clase obrera la que mueve la vida, las cosas. No es eso. Entonces, eso es lo que se nos plantea desde ese lugar. ¿Y qué hace el marxismo como método? Yo tengo que ir. Ese reloj está mal, me parece. ¿Qué hace Decía Lenin, el análisis concreto de la situación concreta es la esencia misma del marxismo, el alma viva del marxismo, el análisis concreto de la situación concreta. Es decir, no alcanza con entender el proceso de realidad,
sino que hay que poner las particularidades de la situación particular, concreta, para la aplicación creativa de la teoría. Nada más alejado de un dogma que el marxismo. El marxismo es sobre todo una guía para la acción. El marxismo es un cuerpo de ideas que nos permite entender el pasado, el presente y el porvenir de la humanidad, siempre y cuando seamos capaces de colocar eso en contraste permanente con la realidad, aquel concepto de la praxis, ¿no? de la fusión entre teoría y práctica. Eso es, y no otra cosa. ...204 años después, y voy terminando, una pregunta que por ahí nos hacemos nosotros y nos hacen cada vez que debatimos con alguien, es, ¿vale la pena seguir reivindicando el legado de Marx y llamarse, como lo hacemos nosotros, con legítimo orgullo, aunque con modestia, pero con mucho orgullo, comunistas? Nosotros mismos, capaz que alguna vez nos hicimos la pregunta, porque legítimamente alguno se puede asquear de esta realidad, de este presente, y decir, ¿no? ¿Qué mundo me tocó vivir? ¿Qué cosas? ¿Cuántas? ¿No? ¿O cuánto tiempo y esfuerzo dedico a esto? ¿O cuántos camaradas a lo largo de la historia ofrecieron su vida en aras de un mundo diferente? Y es una pregunta que nosotros tenemos que responderla. Y cuando me preguntan, lo primero que dice, ¿vale la pena ser comunista? O ¿por qué ser comunista hoy? Lo primero que hay que decir es ¿por qué no? Si estos son las más nobles ideas que parió la humanidad. Si o superamos esto, o vamos a contemplar cómo avanzamos rumbo a condiciones peores para toda la humanidad y para nosotros mismos. Y porque además no solo es posible superarlo, es necesario, en cierta medida urgente en el mundo de hoy, superar el capitalismo. Y porque además si nosotros apenas nos resignáramos a contemplar la realidad, a ir por el camino que nos ofrece el sistema todos los días, del individualismo, el sálvese quien pueda, el hace la tuya, la meritocracia que te hace mejor al otro porque no sé qué, y escondiéramos la base material de este fenómeno, estaríamos haciendo una formidable contribución para que los burgueses se quedaran en paz, haciendo lo que sea. Entre estas teorías que decíamos recién del fin de esto, del fin de lo otro, ahora aparecen otras que del relativismo filosófico que dice esto que no importa la verdad, que no hay sujeto. ¿No? Hay un autor, Holloway, que dice, hay que cambiar el mundo sin tomar el poder. Esta es la mejor manera de dejarle el poder a lo que ya lo tiene, ¿no? O sea, fue un ideólogo del zapatismo en su momento, este Holloway, que plantea ese tipo de cosas. Y nosotros decimos con Lenin que salvo el poder todo es ilusión. Y que el rol histórico del proletariado es convertirse en clase dominante. Y que la verdadera democracia, se llama la democracia real, es el gobierno de los más sobre los menos, y los más son los trabajadores. Y eso también es hoy ser marxista. Y nosotros decimos marxista-leninista porque entendemos que el leninismo es el marxismo del tiempo del imperialismo. Y tampoco estamos para estas cosas de negar la perspectiva histórica, ni de negar, obviamente, el aporte de Lenin, que no es el tema de hoy, pero que el aporte de Lenin a la comprensión del marxismo en la época del imperialismo. Y hablemos 2 minutos de nosotros. Nosotros, modestamente, queremos contribuir. Digo, aquí hay compañeros que nos visitan por primera vez, que además agradecemos que hayan aceptado esta invitación y en estos tiempos. Nosotros, modestamente, queremos ser por lo menos parte del movimiento real de la lucha de clases que le dé sentido a la revolución en Uruguay. Queremos ser por lo menos parte de ese proceso de avance en el plano real de la comprensión del mundo y de su transformación. Queremos ser parte del movimiento real que construya la organización para esa instancia. La organización capaz de asaltar el poder y ponerlo mal a los trabajadores. ¿Podrá ser esto pretencioso? No lo sé. O podrá sonar pretencioso en un ámbito como el nuestro. Ahora, esa es nuestra convicción.
Por eso vivimos, por eso soñamos, por eso luchamos, por eso nos desvelamos todos los días pensando cómo organizarnos más y mejor para que el legado de Marx salga de los libros como salió de los libros en 1917 cuando lo hizo realidad la revolución bolchevique, de la mano de los obreros, los campesinos, los soldados pobres que fueron capaces de derrotar la autocracia zarista y construir allí una experiencia que por lo menos durante los primeros 40 años demostró la extraordinaria superioridad del socialismo respecto al capitalismo en todos los planos, el económico, el social, el cultural, el deportivo, el que quieran. Queremos nosotros ser eso, parte de ese fenómeno, y a ese fenómeno queremos también invitar abiertamente. Una pregunta que también podríamos hacernos e intentar responder, luego de que dijimos que el marxismo es una concepción del mundo, una historia, un programa de su transformación, que coloca un sujeto para su transformación. ¿Se puede ser marxista-leninista sin organización, sin partido? Bueno, formulado así, yo no podría no ser quién para decir si se puede o no se puede, no tengo autoridad para decirlo, ¿no? Podría ser hasta una pedantería intelectual de la que quiero estar bien lejos de decir si se puede o no se puede. A lo que sí creo que podemos decir es, no se debe ser marxista-leninista sin partido. Y si creemos en estas ideas y la justeza de las mismas, y sobre todo en su actualidad, su pertinencia histórica y lo que nos ofrece para adelante, un marxista-leninista tiene que encontrar el partido. Y nosotros queremos ser ese lugar. Construir esa herramienta y construir un enorme, extraordinario partido, potente, fuerte ideológicamente, enraizado en la clase obrera y coaccionado ideológicamente en la ciencia del marxismo-leninismo, para ofrecer esa perspectiva en Uruguay. Construir esa sociedad donde cada quien aporte de acuerdo a su capacidad y reciba de acuerdo a su necesidad, para usar la expresión de Marx, que aporte de acuerdo a su capacidad y que reciba de acuerdo a su necesidad. No va a ocurrir esa transformación simplemente por la propia evolución de la contradicción del capitalismo. Eso va a ofrecer la oportunidad. Ahora, el capitalismo no muere de muerte natural. Muere si efectivamente es derrotado por la acción organizada de la clase obrera y por dotada de este cuerpo de ideas. Yo voy a terminar leyendo un texto que seguramente todos ustedes conocen, pero que son los párrafos finales del manifiesto, donde con mucha claridad Marx define esto. Antes de esto, lo que hice antes, que fue una invitación a organizarnos, creo que lo tenemos que hacer en todas las actividades, ¿no? Hay un poema de Pablo Neruda que dedica al partido, que en sus párrafos finales dice, contigo, está hablando del partido, dice, contigo no termino en mí mismo. Y obviamente que en ese contigo no termino en mí mismo no estamos hablando de metafísica, ni pensamiento mágico, ni Neruda creía que en la reencarnación, ¿no? Cuando dice no termino en mí mismo es porque efectivamente le doy sentido a una vida que va más allá del ciclo biológico. Y en el partido no terminamos nosotros mismos, no trascendemos, somos más. Le damos un sentido real a la existencia de la vida. Y por eso es la mejor manera de vivir. Y por eso tenemos que ser capaces de convencer a otros de que vale la pena estas cosas. En el párrafo final del manifiesto, Marx y Engels dicen, los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios no tienen en ella nada que perder, excepto sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero por ganar. Y termina con el proletario de todos los países unidos, consigna universal y más vigente que nunca. Dejo por aquí, agradeciendo la atención, el tiempo, y bueno, si me extendí del tiempo acordado, mis disculpas. Valeria. Para seguir un poco en la línea de sobre todo lo último que planteaba Gustavo, ahí, respecto a
qué importancia tiene para nosotros hoy este tipo de instancias o este tipo de debates, o por qué insistimos y nos preocupamos de estudiar a los clásicos en términos generales, ¿no? Alguien podría pensar, como se mencionaba al principio, que bueno, que somos un conjunto de gente que está un poco loca, que quiere, que no mira para adelante, que estudia solo el pasado, o que, ¿qué pasa? No hay nuevos aportes en los últimos años que hacen que sigamos estudiando lo mismo. Gustavo lo planteaba bien al principio cuando decía que en realidad lo fundamental para por qué seguimos yendo a textos como, o al aporte de Marx, de Engels, de Lenin, etcétera, tiene que ver con que no se ha desarrollado una teoría más importante o más profunda o más potente que esta, ¿verdad? Sí, obviamente se ha mejorado, se ha desarrollado, se ha potenciado y se ha llevado a la práctica, pero esta guía para la acción, que es en último término la filosofía y la política marxista-leninista, es eso en definitiva, ¿no? Es una guía para la acción y es lo que nos permite a nosotros como comunistas, como revolucionarios, poder darle un nuevo sentido cada vez que la aplicamos, y para eso la tenemos que conocer, porque también es verdad que hay muchos que dicen conocer el marxismo, o sea, es decir, mucha gente conoce el marxismo, mucha gente se jacta de aplicar esta teoría, esta política, y de aplicar las ideas, y muchas veces lo que termina sucediendo o lo que vemos es que en realidad se tergiversan todo el tiempo, ¿no? Es decir, es muy fácil o es muy barato, digamos, si vos sos más o menos de izquierda, más o menos revolucionario, decir que sos marxista o decir que sos leninista. Ya decir que seguís las ideas de Stalin no es tan barato, pero digamos, en términos generales, cualquier persona que se autopercibe revolucionario puede decir que es marxista y bueno, está más o menos aceptado. El tema de la realidad es que luego cuando esas ideas, las ideas, la filosofía, la política, se lleva a la práctica, ahí es donde vemos que en definitiva cuáles son las ideas que se están aplicando, ¿no? ¿Cuál es en definitiva el aporte real o la aplicación de esa política? Y ahí es donde empiezan, digamos, las tergiversaciones, de las cuales vemos todos los días. Un poco mi intervención quiere ir por ese lado, intentando reflexionar un poco en torno a lo que tal vez podemos ver hoy, como es, o dónde podemos ver este tipo de tergiversaciones, dónde podemos ver este tipo de elementos que en definitiva lo que terminan haciendo, como bien se planteaba también, es terminan siendo funcional a la burguesía, ¿verdad? Porque cualquier tipo de elemento que se jacta, y digamos, si en discurso dice defender a los trabajadores, dice defender un programa a los trabajadores, pero luego en la práctica no lo hace, lo único que termina haciendo es haciendo más fuerte al que es fuerte. Y hoy fuerte es la burguesía, lamentablemente. Esto que planteaba Gustavo, de que también el aporte, yo diría el más fundamental de Marx y Engels, es el haber podido condensar en el manifiesto un programa, ¿verdad? No solo el programa en sí de la clase obrera, sino la definición, el haber definido por primera vez en la historia un sujeto político como el proletariado, poder haber, digamos, descrito de una manera muy, muy accesible también, porque eso es lo otro que tiene el manifiesto, que es fácil, digamos, de leer, es fácil, si bien dice contiene ideas muy profundas y muy potentes, está escrito para ser entendido por los trabajadores, y eso es tal vez también una de sus facetas más importantes. Pero además ellos lo que hacen es explicar cómo el desarrollo propio del sistema capitalista, si bien se desarrolla la burguesía, que era, obviamente la burguesía pasa de ser clase empuja a ser clase dominante en el desarrollo del capitalismo, ese es su objetivo. Por eso también cuando uno estudia un poco de historia o estudia a los clásicos o estudia un poco de filosofía, también está bueno entender que la burguesía, cuando buscaba su lugar,
fue una clase revolucionaria, ¿verdad? Porque tuvo su impronta de revolución, se apoyó en la ciencia, se apoyó en el desarrollo para llegar a ese lugar. El tema es, como clase, digamos, son obviamente minoritarios y el desarrollo del sistema capitalista lo único que ha hecho es que esa minoría termine explotando a la mayoría que somos los trabajadores, o mejor dicho, en términos generales, quienes venden su fuerza de trabajo para subsistir. Quienes lo único que tenemos para subsistir es vender nuestra fuerza de trabajo. Entonces, este aporte, digamos, el manifiesto como tal y como, vamos a decir, como ícono del desarrollo de la política y la filosofía marxista, tiene el otro componente importante, que también lo mencionaba Gustavo, que es el también dejar claro que así como se desarrolló la burguesía en el capitalismo, en el mismo sentido desarrolló a su contradicción, que es el proletariado. Y ahí ellos marcan también cuáles son las contradicciones que tiene el sistema. Una es esa, proletariado-burguesía. Entonces, en la medida que la burguesía se hacía fuerte, también generaba a su sepulturero, que es el proletariado. Le daba herramientas, digamos. Entonces, en las propias contradicciones del sistema burgués, del sistema capitalista, es donde yace, digamos, o existe la posibilidad del triunfo de la clase obrera. ¿Por qué si la clase obrera es mayoritaria? ¿Por qué si la clase obrera tenemos más fuerza, digamos, en cantidad y demás? ¿Por qué no podemos dar vuelta a todo más fácil, no? O sea, sería cuestión de, uno pensaría, debería ser más fácil. Entre muchos de los elementos que tiene la burguesía y los que apela para someter, ¿verdad? Está, todo el tema de la ideología, todo el tema de, digamos, cuestiones como cuando uno se los pone a pensar, dice, ¿cómo puede ser posible digamos, el proletariado o miembro o la clase trabajadora, digamos, elemento de la clase trabajadora, puedan sustentar y apropiarse de una ideología que no les es propia, como es la ideología dominante, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Bueno, porque hay un montón de elementos, entre otros, la subjetividad, ¿verdad? Generada, la ideología, que hace que los trabajadores terminen defendiendo los intereses de su patrón en vez de los suyos propios. Algunas de estas cosas, perdonen que estoy siendo media entreverada, pero quería unirlas con algunas de las discusiones que nosotros estamos teniendo y que son discusiones actuales y por qué traerlas hoy. ¿Cuáles son, Gustavo decía, algunas de las tareas que tenemos hoy como comunistas, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las tareas para nosotros impostergables hoy? Una tiene que ver con esto que se venía mencionando, que es la defensa de los clásicos, la defensa de esta ideología, ¿verdad? Porque nos dicen que somos obsoletos, que esto se probó y ya no funcionó, ¿verdad? Algunas de las cosas que se escuchan por ahí respecto a las ideas socialistas, comunistas y demás. Nosotros creemos que, por lo mencionado, ¿verdad? Sigue siendo necesario levantar, defender estas ideas. Por eso también llevamos adelante este tipo de iniciativas donde nosotros podemos discutir, podemos difundir, podemos debatir también, ¿no? Con los trabajadores, con cualquiera que se quiera acercar, por qué estas ideas siguen vigentes. Por un lado eso. Por otro, creemos que sigue siendo necesario a través de los distintos medios que tengamos, la propaganda, el trabajar, nosotros trabajar con la gente directamente. Nosotros creemos que si bien ha cambiado mucho el mundo y a veces te dicen, no, bueno, que la virtualidad, que las redes, qué sé yo, nosotros creemos que el trabajo con la gente, el trabajo con los trabajadores, estar inserto en los lugares donde están los trabajadores, no tiene al día de hoy ningún tipo de sustituto, digamos. O sea, para nosotros un comunista y una organización comunista como somos nosotros no puede concebir no estar inserto en lugares donde están los trabajadores. Y con eso tal vez ya nos diferenciamos de algunos otros que por ahí sí plantean que hay lugares que están totalmente cooptados, que hay lugares que ya no se puede trabajar, que hay lugares que... Nosotros creemos que tenemos que estar donde están los trabajadores.
porque podemos ser minoría, pueden nuestras ideas no ser, digamos, la mayoría, o ser al principio que nos escuchan, a muchos compañeros ha pasado, che, ¿por qué son tan violentos ustedes? ¿Por qué quieren, por qué no mejor? Porque para nosotros no existe la tibieza, ¿no? En cuestiones, o por lo menos no debería existir, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un programa y las ideas y la defensa de los intereses de los trabajadores, no hay medias tintas. O estás con los trabajadores o estás en contra de los trabajadores. No hay un más o menos, no hay una negociación, no hay una tibieza, justamente. Entonces, para nosotros eso es importante y lo quería mencionar como primer punto, la necesidad de seguir sosteniendo, seguir planteando en los lugares donde estamos, sean organizaciones barriales, sindicales, sociales, ámbitos donde estamos con la gente, seguir levantando el programa de los trabajadores. ¿Cuáles son los problemas que tenemos hoy los trabajadores? A veces cuando decimos programa de los trabajadores pensamos que tal vez tenemos que tener todo definido, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos el poder? Lamentablemente no sabemos qué es todo lo que vamos a hacer cuando tengamos el poder, pero sí sabemos cuáles son los problemas que tenemos hoy, sabemos qué cosas no queremos, eso por lo pronto lo sabemos, y sabemos también cosas que se pueden plantear, que se pueden aplicar y que no se están aplicando, por ejemplo, ¿no? Y que podríamos pelear por ellas como clase trabajadora. Yendo capaz intentando bajar un poco a tierra a lo que es nuestra realidad hoy en el Uruguay. También mencionaba Gustavo en alguna de esas ideas que se planteaban, con las que disputaba Marx hace, no sé, 150 años, 170 años, pero que hoy seguimos teniendo que disputar estas ideas donde los hombres son todos hermanos o somos todos iguales. No hemos escuchado a lo largo de nuestra vida y en los últimos tiempos cuestiones como de esta salimos todos juntos, al Uruguay lo sacamos adelante todos, ese tipo de ideas que capaz que uno podría decir son añejas o le pasaban a Marx, no, nos pasan hoy, las tenemos que combatir hoy nosotros. Cuando dicen, porque estamos en crisis, no, ¿quiénes están en crisis? Los trabajadores estamos en crisis. A los que nos rebajan el salario, a los que nos suben el precio de las cosas, a los que nos quieren hacer trabajar más años ahora, si todo le sale bien a la burguesía y se aprueba esta reforma, nos van a hacer trabajar más años. Esos son los que estamos en crisis en todo caso, en crisis digamos, de que nos vienen ganando hace años, algunos desde que nacimos, pero digamos, desde hace años por goleada nos vienen ganando, digamos, la pelea o justamente la lucha de clases en quién se está quedando con la plusvalía, ¿verdad? Porque, vuelvo un segundo sobre eso. Decía Marx y Engels, la historia de la humanidad es la lucha de clases. ¿En qué se resume en última instancia cada uno de nuestros problemas objetivos hoy? El problema de la rebaja de salario, el problema del aumento del costo de vida, el problema de la reforma de la seguridad social. En dos ideas en pugna y que una gana sobre la otra, ¿verdad? O sea, ¿por qué el gobierno puede anunciar que aumenta los combustibles de nuevo y no pasa nada? ¿Por qué puede anunciar que el aumento de salario va a estar por abajo de la inflación? ¿Por qué pueden los dueños de los frigoríficos, que ni siquiera son uruguayos, exportar en cantidad como nunca antes, en precio como nunca antes, y sin embargo decirle a sus trabajadores que le tienen que bajar el salario? ¿Por qué pueden hacer eso? Porque pueden, porque no están encontrando una resistencia, porque la lucha de clases la están ganando ellos. Entonces, eso me parece que está bueno entenderlo cuando uno desmenuza un poco cada uno de los conflictos o las situaciones concretas, puede ver cómo esta teoría hace carne y hace realidad el día de hoy. Es decir, no es algo obsoleto. Lo que decía Marx hace 170 años sigue siendo así y va a seguir siendo. Esto con respecto a lo que planteaba, ¿no? La necesidad de que nosotros sigamos planteando en la medida, en los lugares donde estamos, en cada conversación y demás, estas ideas, estas situaciones, digamos, ¿no? Es decir, los problemas que entendemos cuáles son los problemas que tienen hoy los trabajadores
que tenemos alguna idea de cómo paliarlos. Tal vez no podemos solucionarlos hoy, esa es una realidad. La rebaja salarial no creo que la podamos paliar nosotros, pero sí tenemos herramientas y tenemos una idea de por dónde ir. Y para arrancar, la idea está en organizarnos, que es lo que planteaba Gustavo, ¿no? La idea de poder demostrarle a los trabajadores y a la gente que es mejor estar organizados, es mejor estar juntos, es mejor estar peleando por intereses comunes como clase que estar separados. Es mejor estar unidos, discutiendo y confrontando y luchando. Nos van a encontrar en mejores condiciones y vamos a poder hacerle mejor frente a la burguesía y a las patronales y a quien corresponda, que si estamos cada uno en la nuestra, si nos frustramos y nos quedamos en nuestra casa. Eso es lo que tenemos que poder de alguna manera transmitir y digamos, y convencer. Obviamente no es algo fácil, yo no estoy planteando acá que sea una tarea sencilla, pero un poco en ese tipo de cuestiones es las que nosotros, digamos, como Reconstrucción debatimos y nos desvelamos en cómo podemos organizarnos mejor para cumplir ese tipo de objetivos. Y otro de los puntos que son fundamentales, digamos, para entender por qué la burguesía avanza como avanza en nuestro país en concreto, pero en el mundo entero, no podemos dejar de, digamos, de poner en el lugar que corresponde al rol que ha tenido y que tiene continuamente lo que entendemos como oportunismo político. ¿Qué es el oportunismo político? El oportunismo político son aquellos, lo que decíamos hoy, ¿no? Aquellos que con un discurso de izquierda, con un discurso de defensa de los trabajadores, con un discurso bonito, ¿verdad? Lo único que hacen a la interna, digamos, y cuando tienen que pasar raya es transar, concilian, arreglan con las patronales por atrás. Son sectores de la burguesía o, digamos, no son sectores de la burguesía, son sectores que defienden los intereses de la burguesía directamente y que están insertos en la clase trabajadora. O sea, uno de aspecto los ve y son trabajadores, en muchos casos hasta trabajan, no en todos los casos, pero en muchos casos trabajan, pero luego defienden los intereses directamente de la burguesía, a veces ni siquiera de la pequeña burguesía, a veces directamente de la burguesía, del capital. Entonces, esos son los sectores que si uno piensa mínimamente en su sindicato, en donde se mueve políticamente, los puede identificar. Son bastante fáciles. Hoy en nuestro país nosotros podemos ver que hay dirigencias enteras de los sindicatos que actúan de esa manera, que entregan conflictos antes de luchar, antes de ir a las bases a discutir con los trabajadores, que ellos van a discutir, pero ya entregaron antes el conflicto, ya está totalmente arreglado. Hay otros casos, como pasa, por ejemplo, en la Federación de Salud, que directamente los representantes, hace años que no trabajan, por ejemplo. Están totalmente, digamos, ¿cómo se dice?, enquilosados en sus asientos, y lo que hacen es eso, de discurso defienden a los trabajadores y luego entregan la lucha antes, acuerdan por atrás. Siempre, obviamente, ese sector o esa clase, esa burocracia sindical, obviamente lo que digamos, su contraparte es poder vivir tranquilo, ¿verdad? Porque están ahí, nadie los molesta, nadie los toca. Son funcionales, obviamente, a la burguesía, porque por algo defienden sus propios intereses, pero aparte son extremadamente dañinos para la organización de los trabajadores y para la organización porque hacen que los trabajadores dejen de creer en las herramientas como son los sindicatos, por ejemplo, o como podrían ser otro tipo de herramientas que participan los trabajadores, porque se cansan, ¿verdad? Porque se sienten traicionados, porque se muestran como un igual, pero luego entregan totalmente. Entonces, digamos, el aporte, entre comillas, la influencia que tienen estos sectores en la clase trabajadora es hoy uno de los elementos tal vez que explique el estado en el que está la clase trabajadora en nuestro país, que está fragmentada, que está disminuida, que no tiene ningún tipo de fuerza real, que si bien a veces se quiere mostrar como, bueno, se genera una movilización masiva y los trabajadores digamos, asisten y apoyan, las masas de trabajadores,
la realidad es que como estas dirigencias trabajan para no conducir conflictos que puedan, digamos, darle a los trabajadores una herramienta real de organización, de pelea y de conquista, lo único que hacen son actividades o movilizaciones muchas veces en defensa o en resistencia de ciertas cosas, pero ya sabiendo que se va a perder. Vieron que muchas veces lo hemos visto en los últimos años que se hace el paro general cuando ya se perdió el salario, digamos. En vez de hacer un paro general, en todo caso, una huelga previo a la definición de las medidas, se hace después. Entonces, todo este tipo de poses son las que definen, digamos, a este oportunismo. Son los que, aparte, otra de las cosas que hacen, no solo a nivel sindical, convencen de una retórica que termina planteando que, en definitiva, en el capitalismo hay lugar para todos, ¿verdad? Se plantea que ya, o sea, no se plantea un problema como contradicción entre clases o como clases irreconciliables, sino que se plantea como, bueno, acá se puede negociar y lograr algo, podemos vivir un poco mejor, las teorías del derrame, bueno, si la economía está mejor, a los trabajadores le va mejor, todo ese tipo de cosas, que en definitiva son ideas antimarxistas, porque si uno plantea que en el capitalismo hay lugar para todo, y Marx lo que plantea es que la historia de la humanidad es la lucha de clases, bueno, o sea, 1 más 1 es 2, o sea, son ideas, digamos, totalmente contradictorias. Pero, digo, muchos de ellos son parte del Partido Comunista del Uruguay, ¿no? Es decir, o sea, como la contradicción andante, digamos. Y un detalle más, para no seguir hablando mucho mucho más del oportunismo político, pero algo que me parece que está bueno no olvidar es que el oportunismo político no actúa de esta manera solo, por ejemplo, mientras gobernó el Frente Amplio, que era muy evidente su forma de accionar, digamos. Es decir, bueno, se escuchaba mucho lo de no hay que ponerle un palo a la rueda del gobierno, no se le puede hacer un conflicto al Frente Amplio, porque está, qué sé yo. Y uno, si bien obviamente no se comparte y se lo denuncia y está en contra, uno, bueno, puedo entender, si vos en definitiva sos parte del gobierno, que un poco lo defiendas, capaz que entiendo por dónde viene tu lógica, no quiere decir que esté de acuerdo. Ahora, el oportunismo político no defiende solo a sus gobiernos amigos, porque lo que defiende de fondo es garante de la paz del sistema burgués. Entonces, lo que estamos viendo hoy, y que tal vez puede sorprender más, o seguro a muchos trabajadores, digamos, sorprende y enoja, es que estos mismos personajes van y acuerdan con el gobierno de la calle Pou, con el gobierno de la derecha y la ultraderecha y el filofascismo y, bueno, no sé cuántas cosas más es este gobierno de la coalición, pero ellos van y acuerdan. No solo van y acuerdan antes de pasar por cualquier tipo de lucha, ¿se acuerdan? La primera ronda de salario no había empezado la negociación, ya habían firmado, sino que los invitan al acto del 1 de mayo, a los representantes del gobierno de la derecha. Entonces, como que cosas que no parecen. Pero bueno, cuando uno entiende un poco de fondo lo que es el oportunismo político, no es tan loco, digamos, que lo se entienda. Porque lo que ellos, en definitiva, garantizan es la paz social del sistema y no solo de un gobierno específico. Otro caso claro de esto, es decir, porque si, por ejemplo, si a nuestro país se hubiera dado ahora, frente a esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? de cierta mejora de la economía, pero empeoramiento de la vida de los trabajadores, ¿no? Que es como estamos hoy, si ante esto se diera algún tipo de efervescencia, de lucha, de huelgas, de pseudo movilizaciones o algo, seguramente estos sectores en algún momento de esa lucha terminarían de nuevo entregando. Porque ya pasó eso, pasó en la crisis del 2001-2002, o sea, pasó recientemente, pasó en la historia muchas veces, pero recientemente pasó, que fue en esta última crisis grande en nuestro país, en el 2001-2002, donde tal vez hubo las últimas movilizaciones grandes de algunos sectores, como por ejemplo a nivel de la educación, la última vez que hubo un movimiento fuerte de secundario, un movimiento fuerte estudiantil, y que llegado al punto donde había sectores que planteaban vamos por todo, vamos a tirar el gobierno de Valle, que es decir, que es capaz lo más avanzado del pensamiento del movimiento social en el Uruguay en los últimos tiempos,
estos sectores fueron los que terminaron acordando por atrás y bajando las huelgas. Y pasó en secundaria, pasó en el movimiento estudiantil en general, pasó a nivel sindical. Entonces, cuando llega el punto de tocar la esencia del sistema mismo, la democracia, ahí es donde estos sectores ya ahí no, se ponen del lado de la defensa y del sistema. Y por último, otra de las cosas que quería plantear, de nuevo, todo esto un poco como exposición, ni la varita mágica para entender qué es lo que hay que hacer, ni mucho menos, pero sí para poner en debate y para entender otro de los aspectos que creemos de por qué llevan a la situación en que está hoy la clase obrera, tiene que ver con la subjetividad, ¿no? Lo que decíamos al principio y también Gustavo lo mencionaba. La importancia de poder disputar la subjetividad. Y ahí también nuestro rol y nuestra intención, no solo hacer este tipo de actividades, sino que de poder sistemáticamente preocuparnos por ese aspecto, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Cómo la burguesía logra imponer en la clase trabajadora aspectos, aspectos en general, digamos, comportamiento, forma de comportamiento, pero ideología en definitiva, que no le es propia a la clase trabajadora, ¿no? Cuestiones como el individualismo, el ultraconsumismo, la idea de la competencia, ¿no? Cómo logra instaurar que pasa capaz que a niveles que uno insospechados, ¿no? Que capaz que no se espera, pero como muchas veces los trabajadores en aras de la superación y de mejorar, igual le tienen que pisar la cabeza, le pisan la cabeza al compañero al lado que está en la misma situación que vos o a veces hasta peor. Y sin embargo se defiende al patrón o se justifica al patrón. Ese tipo de conceptos, digamos, que logran instaurar, nosotros tenemos que ver la forma, digamos, de ir a contrapelo, ¿no? Plantear que conceptos como la solidaridad, el agruparnos, el juntarnos, el pensar alternativas para superar ciertas cuestiones, pero juntos, ¿verdad? Iniciativas, un poco como algunas de las que intentamos desarrollar, pero otras muchas que tal vez no tenemos hoy la posibilidad de hacerlas, pero que son necesarias, ¿verdad? A través, yo qué sé, de las iniciativas barriales, las iniciativas a nivel sindical o de cualquier tipo, poder mostrar que hay otra forma de organizarse, ¿verdad? Que hay otra forma de pensar la realidad. También cuestionar esto decía, estos teóricos que plantean que el capitalismo es la última forma y es verdad, esta idea de que la realidad es esta y es incambiable, ¿verdad? Es una idea tan también antidialéctica que no tiene sentido. Pero es lo que necesita la burguesía, convencernos de eso, para que justamente no haya ningún atisbo de voluntad de los trabajadores de organizarse y pretender cambiar. Entonces, nosotros, digamos, debemos ir a contrapelo de eso y plantear que no solo la realidad es transformable, sino que, digamos, es realmente transformable y si nosotros tenemos un plan, una organización, un programa y la fuerza para hacerlo y juntamos la fuerza para hacerlo, se puede efectivamente transformar. Dar esa posibilidad, esa visión de posibilidad, ¿verdad? Que es tal vez lo que más cuesta hoy en día. Y a veces cuando decimos, che, pero estas cosas que hacemos a nivel de tal organización o de tal iniciativa, ¿en qué está aportando realmente a ese fin, no? Porque a veces uno se puede cuestionar, ¿esto que estamos haciendo está sirviendo para tal cosa? Efectivamente vemos que los trabajadores estén más organizados o menos o que antes, o estamos aportando en algo. Yo creo que todas las iniciativas que nosotros hagamos deben ir, digamos, debemos como analizarlas y valorarlas a la luz de esos objetivos, que es, podemos colocar a través de las distintas herramientas, a través de las distintas iniciativas,
la visión de que es mejor estar juntos, estar agrupados, estar, perdón que no me sale otra palabra, pero digamos, que estar en conjunto es mejor que estar solos. Podemos colocar a través de estas iniciativas ese mensaje. Podemos mostrar a través de la organización y la disciplina y una forma distinta de hacer las cosas, que entonces es posible organizarse para vencer. Estamos logrando colocar ese tipo de conceptos. Si lo estamos haciendo, entonces yo creo que estamos en el camino correcto. A veces las tareas pueden parecer muy alejadas o muy concretas, ¿verdad? Y que pareciera que no aportan en eso. Pero si logramos, digamos, conformar esta idea, conformar esto, lo que estamos haciendo es generando este movimiento, generando esta fuerza, este músculo, que lo que permite es eso, ¿verdad? Ir desarrollando que los trabajadores que se acercan, que aquellos que militan con nosotros vean y perciban en su propia experiencia que organizándose, trabajando y luchando es posible vencer. Muchas veces lo discutimos porque esto también la historia lo muestra. Hay momentos donde parece que es muy difícil la organización, muy difícil, pero ¿por qué es necesario igual estar preparado, igual insistir con eso? Porque a veces la historia ha mostrado que algo, digamos, dispara un conflicto, dispara una situación, algo que es totalmente ajeno a nosotros, que no lo podemos controlar, que no lo podemos ni siquiera a veces prever, y sin embargo esa movilización, esa organización genera las condiciones materiales para la comprensión de todo lo que capaz que estamos intentando desarrollar hace mucho tiempo y capaz que en 3, 4 días en una ocupación, por ejemplo, de un centro de trabajo o en una ocupación, en un conflicto X o en el enfrentamiento con la policía o en lo que sea, mucho más rápido se comprenden un montón de conceptos que eso, digamos, se genera lo que es el salto en calidad, ¿no? Que eso da para otra charla, pero tiene que ver justamente con eso, con estar preparados, generar las condiciones, porque indefectiblemente, como decía Gustavo, indefectiblemente lo sabemos por lo que está escrito, por lo que está demostrado empíricamente, este tipo de crisis y este tipo de situaciones se van a dar. Se van a dar, seguro se van a dar. Los comunistas lo que debemos estar es preparados, organizados, templados también, para que cuando esas situaciones se den, esas instancias aparezcan, nosotros no las desperdiciemos, ¿verdad? Sino que podamos, a partir de ellas, generar mejores condiciones de organización, mejores condiciones de pelea y de lucha para en definitiva, la lucha mayor, que también lo decían Marx y Engels en el manifiesto, que es la toma del poder, ¿verdad? Porque en definitiva, cualquiera de las peleas que nosotros podemos dar, que nos vayan forjando, que nos vayan formando, que nos vayan enseñando cómo organizarnos, cómo, no sé, X, lo que sea, nada de eso tiene sentido si nosotros no tenemos en el norte la toma del poder. Porque si nosotros nos organizamos para quedarnos acá en la chiquita, o bueno, o mejorar tal cosa, o proponer un proyecto de ley no, nosotros sabemos que al poder de la burguesía hay que enfrentarle un poder que es el poder de los trabajadores. Y ese es el poder que hay que construir y por el cual hay que pelear. Si no, lo que hagamos no va a tener su cota, ¿verdad? Es decir, si nosotros no tenemos en el horizonte la disputa del poder, la pelea por el poder y la convicción de que es posible disputarlo, todo el resto de nuestra pelea y nuestra lucha va a estar enmarcada en el propio sistema, porque en definitiva lo que le da poder al capitalismo es el poder en sí mismo. Entonces, en ese sentido, es un poco, digamos, el horizonte que también tenemos que tener. A veces puede parecer muy abstracto, muy lejano, efectivamente puede que lo sea para nuestra situación actual, pero en la reflexión, en el debate, en el ir pensando y en el forjando este tipo de ideas, no podemos perder, digamos, de vista cuáles son los objetivos finales también que nos proponemos, porque es también en definitiva lo que nos diferencia de todas las otras corrientes,
que hemos mencionado al pasar, que no tienen ninguna mira, ¿verdad?, de directamente disputar este poder. Entonces, bueno, por acá dejo. En realidad pido disculpas porque lo que tenía organizado no me salió en el orden que tenía previsto, pero bueno, creo que también un poco estas instancias sirven también para poder decir lo que tenemos pensado, lo que tenemos en la cabeza, pero también ponerlo, digamos, en discusión y en debate, y poder también escuchar por parte de los camaradas o digamos, de quien tenga ganas de aportar y, digamos, corregir o mejorar o aportar alguna idea. También estamos a tiempo, todavía no tenemos que salir en este momento a tomar el poder, así que podemos quedarnos discutiendo con tiempo. Así que bueno, de nuevo les agradezco también la presencia y la paciencia para escucharnos. Y ahora sí abrimos un poco la cancha y para poder escucharlos a ustedes también.